En el submundo del delito hay uno que ha proliferado, sobre todo después de la pandemia, que es el de las recetas truchas. Claro, en los tiempos de la pandemia era muy fácil conseguir una receta digital para ir a la farmacia porque había que tratar de evitar los contactos. Las consultas se hacían a través en forma remota, las recetas también se habilitaron en forma remota para tratar de evitar que la gente fuera a los consultorios, fuera al lugar donde se podía contagiar. De todos esos años de pandemia quedó una mayor facilidad para conseguir recetas truchas. Insomnio, ansiedad, ataques de pánico. La pandemia aceleró los problemas de salud mental y la demanda de psicofármacos fue 4 veces mayor. Los médicos estaban colapsados, la gente tenía temor de ir a los consultorios y esa demanda masiva de pastillas hizo que los métodos tradicionales fueran reemplazados. En la cuarentena, cualquier farmacia aceptaba una receta virtual. Con una foto, esas características de la tinta, de la lapicera, ya se perdieron. Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. Conseguir hoy una receta trucha es tan fácil como esto. Pones nombre, número de documento o apellido. No me metas en quilombo, por favor. Tengo las hojas en blanco para que vos compres lo que quieres. Ah, bueno. Yo te lo quedas vos así. Si le quiero poner medicamentos para mí... Lo que vos quieras. Listo. Estamos resueltos. ¿Cuánto te debo? 4, como quedamos. El descontrol de las recetas provocó gente medicada a su antojo. La tercera causa de ingreso a la guardia por causa tóxica en nuestro hospital, en el Hospital Fernández, es por medicamentos. Y dentro de estos medicamentos, el grupo de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? Hipnóticos, miorelajantes, ansiolíticos. Son los más frecuentes. Clonazepam, alprazolam, bromazepam. Son medicamentos que la gente utiliza mucho en nuestro país. A partir de un sello médico se puede acceder a cualquier medicamento. ¿Esto no me lo van a rebotar? Pará, ¿no necesito un duplicado con esto? No, porque la sertralina, vos necesitas un duplicado si tenés obra social. Si no tenés obra social, no. Ah, está bien. Escuchame, ¿cuánto te debo? 1000. También, pero esto es mi papá. Sí, o sea, me lo hace el viejo, pero me lo puede hacer él, me lo manda. Está bien, sí. Yo para no ir a la clínica, No, que me queda re lejos, estoy en zona sur. Olvídate. No, él viene, me lo da y yo te lo traigo, no hay problema. La digitalización de las prescripciones derivó en el mercado negro de las recetas médicas. Los médicos firman, tienen que hacer una receta, la firman y ponen un sello, que es un sello de goma que en muchos casos son apócrifos. Pero para hacer un sello no se requieren demasiados requisitos, con lo que facilita esto el que haya muchos sellos duplicados o que incluso mucha gente que sabe de profesionales que están fallecidos que siguen haciendo recetas. Para averiguar la veracidad de las recetas que compramos, fuimos a buscar los remedios. ¿Me pasas el precio, por favor, si no está muy caro? Ese es el de la marca Flax, ¿no? Dámelo. Ahí te doy 1200, 1004, 10 pesos. Gracias, muy amable. Gracias, caballero. Pudimos comprar sin ningún problema. ¿Quiero que me digas el precio de este medicamento? ¿Tramador de 50 por 20? Sí. 1219. Está bien. ¿Puedes llevar? No. Era saber el precio. Y decime si esto está bien o es media rara porque la verdad que me la dieron. ¿De verdad? ¿En qué sentido? No, sí. Me la pasaron y capaz que es trucha, qué sé yo. ¿Viste cómo están las cosas hoy? No, ¿por qué sería trucha? No. Por algún detalle que vos tengas firme, bueno, no sé. Parece normal, ¿no? Pasa así y es un duplicado. Sí. Uno se queda en ellos y otro te la dan a vos. Esto lo Otro olvido. ya te lo dan. Esto es gramador. Escúchame, y si quiero agregarle, no se puede agregar ya más nada. Podés si tenés una lapicera que sea... ¿Azul? Sí, azul pero fina, trazo fino. Yo sé que una señora que siempre me pide, Sí. una vez por mes, hace así. Me dijo que una se la queda a la farmacia y otra se la da a él. El tramadol es un primo de la morfina.
son sustancias que producen una depresión muy importante a nivel del sistema nervioso central y una depresión muy importante a nivel respiratorio, que es lo que ocasiona la muerte. Y esto, por ejemplo, pudimos verlo en una sustancia mucho más potente, pero pariente clara del tramadol, lo que ocurrió en Puerta 8 con la adulteración de la cocaína. Más de 25 muertes por los más de 100 internados por la cocaína envenenada. Hay un elemento que no podemos saber, que por más de que nosotros ingresamos, dispensemos un psicofármaco, si esa receta duplicada se vuelve a reutilizar, ya escapa del control que tenemos los farmacéuticos. Buenas. ¿Me pasas el precio, porfa? ¿Cuánto? 1500. ¿Tenés el que es de marca Ultra Calm? Calmador. ¿Cuál? Marca Calmador. Bueno, dámelo. Efectivo, 2000 te doy. Dame las dos y ahí te voy. Dale. Por el robo de un sello, el invento de una matrícula o por un médico que quiere hacerse de unos mangos extras, el circuito de las recetas y los remedios hizo que los intoxicados por automedicación hayan aumentado un 30%. El año pasado, en el año 2021, tuvimos alrededor de 60 pacientes con tramadol y habíamos tenido 20 y pico en el año 20, es decir que hubo un incremento importante. Casi se triplica la... En un contexto por consumo de sustancias entre medicamentos e ilegales, de sustancias psicoactivas, tenemos alrededor de 3.000 consultas. Es decir, que si bien el número no es significativo el incremento de un año al otro en los últimos 3 años. Por el robo de un sello, hay personas que hacen las recetas y ahí nos deja muy, pero muy vulnerables frente a poder identificar y capaz que cuando nos damos cuenta ya atendimos o dispensamos alguna. Claro. No me van a rebotar con esto, ¿no? No, no, está sellado. Te digo porque me fijé mucho que no me jodan con... Es online, te fijan online y están activas las Sí. Sí, a mí porque... Está sellado, firmado, no... Está perfecto. ¿Cuánto te debo, che? 2000. Dale. Che, si necesito cualquier otra te... Dale, allá quedamos... Si necesitas hacer otra, o avísame. Agregar algo, avísame. Sertralina, sí. Sertralina, Meridian, Zoloft, eso es lo que tomo yo. Dale. Fuerte, No, y si tengo depresión hace un montón de años. Olvídate que... Dale. Che. Y si necesitas otra cosa, me avisás, me mandás un mensaje. ¿Cuánto? Dale. Es la marca del Plax, ¿no? Sí. 1000, 3004 y ahí te doy 10. ¿Te preocupa el aumento del consumo de las sustancias, estas psicoactivas? Mucho, porque es algo, yo llevo 31 años trabajando en esto y nunca he visto ni siquiera amesetarse el consumo Siempre o la fue demanda. creciendo. Siempre fue en una curva muy, muy clara ascendente. La pandemia aumentó esta pendiente, esta curva mucho más ascendente, porque bueno, las condiciones de encierro, la gente consumiendo, estando más tiempo en su casa, aumentó los consumos de sustancias, con lo que la pandemia claramente agravó, además de agravar las condiciones psíquicas de las personas, que hizo que requirieran más medicamentos, más alcohol, más otro tipo de sustancias. Y entonces veo que pegamos un salto muy importante en la pandemia y no se amesetó, sigue en aumento. Con psicofármacos nos preocupa y entendemos que hay que empezar a trabajar fuertemente en ponerle seguridad o garantías de seguridad. Pues nosotros necesitamos saber como farmacéuticos que esa receta la haya prescrito un médico. A ver, doctor Salemi, ¿cuál es la gravedad de esto? A ver, es muy grave por lo que estuvimos viendo y estuvimos charlando con especialistas como el doctor Damín, que ve justamente los intoxicados por este tipo de medicación. Y hay un detalle no menor, Rolando. O sea, es automedicación. Claro, exactamente. Y sobre todo con psicofármacos. Y hay, a ver, un detalle no menor. Hay una ley
que se aprobó en el año 2020, el 11 de agosto, que de hecho está en el boletín oficial del 2020, por ahí cuando nosotros nos quejamos de los legisladores que no trabajan, en este caso la ley está aprobada, pero no tienen la promulgación, no tienen el ordenamiento para poder implementarla. O sea, no está reglamentada. Exactamente, no está reglamentada por parte del Ejecutivo. La ley es la 27553, que regula todo lo que es la actividad de las recetas digitales. Le va a poner a cada médico, a cada prescriptor un código de barras, y con esto va a ser mucho más fácil poder... Claro, pero como no está reglamentada, ahora estamos en un limbo y por eso hay este festival. Exactamente, siguen siendo las fotos de las recetas las que se siguen utilizando para comprar psicofármacos, o en este caso es la adulteración de los elementos, como el sello. Podés robar un sello, podés ir a cualquier librería y te haces un sello. Está bien, pero al haber... matrícula. O sea, ya la del sello y la firma y el robo del recetario ya existía. Ahora se agregó la de la foto... La de la foto, es la foto que te manda por ahí... La foto de la receta trucha. Claro, la foto que te manda por ahí tu médico por WhatsApp. Hoy en día eso sigue existiendo y eso es lo que todos estos actores que trabajan, por ejemplo, Isabel Reynoso, estaba en disgusto porque dice, esto nos quita la capacidad de controlar este tipo de elementos para poder intentar disminuir lo que es la dispensa de psicofármacos, que, como bien decía el doctor Damín, y como lo veíamos en el informe, aumentó, nunca dejó de crecer. Es la única medicación, los psicofármacos, que nunca se dejaron de crecer desde el inicio de la pandemia hasta ahora. O sea, aún terminada la pandemia, sigue aumentando el número y el uso de psicofármacos. Siguen creciendo y de hecho relacionaba la violencia en las calles con el consumo, sobre todo de jóvenes, de, por ejemplo, el clonazepam. Bueno, eso también hay que aclararlo. En las cárceles es donde se aprende a hacer este uso aberrante de los psicofármacos. Es común que en las cárceles le terminen dando a los presos psicofármacos para que no jodan, para que estén tranquilos, para que se vayan a dormir. Pero esos psicofármacos, muchas veces mezclados con alcohol o mezclados con otros medicamentos, tienen efectos paradojales. Y cuando salen a robar, salen empastillados. No solamente salen ingiriendo cocaína para tener más coraje, sino que a veces hacen estas mezclas que se conocen desde las cárceles, cómo funcionan, para salir más entonados a robar. O sea, cuidado porque no solamente se sale a robar con cocaína, sino que también se sale a robar con las mezclas de los psicofármacos. Exactamente, y ahí tiene que ver un psicofármaco que es el clonazepam. El doctor Damín me lo explicaba muy bien, dice que incrementa la violencia con el consumo prolongado, ¿sí? Incrementa la agresividad, sobre todo cuando lo mezclamos con elementos como el alcohol. Y algo también interesante que sacábamos de la nota es que, por ejemplo, se están utilizando medicaciones como el Zolpidem, que es un hipnótico, que te seda muy profundamente con una baja dosis, por ahí con 1 o 2 pastillas de Zolpidem podés sedar a una persona, y esto está relacionado con el tema también de los abusos. Muchas veces se conoce que efectos del Zolpidem, como es un sueño profundo, se produce el abuso y dice, bueno, sí, las viudas negras. Burundanga. No fue burundanga, sino fueron estas medicaciones que se pueden conseguir de esta manera tan sencilla. Claro, un problema. También hay que decir que está el otro problema, que es la violencia en las calles. Cuando uno ve estos episodios de gente tan violenta en la calle que por un incidente de auto termina a los palazos, siempre los hubo. Uno se lleva la impresión de que ahora hay más que antes episodios de violencia gratuita, ¿sí? Y también tiene que ver muchas veces con el mal uso de psicofármacos. Bueno, a ver, está relacionado. Tenemos que hacer una relación y tenemos que hacer una investigación seria por parte de los organismos efectores en salud, porque vos tenés que entender que el aumento de la agresión, por ejemplo, en la calle, podría estar relacionado con el aumento del consumo de psicofármacos, y podría ser, habría que estudiarlo y determinar si hay una relación directa entre estos dos elementos. Y la verdad que si vos podés conseguir una receta de esta manera y te podés automedicar porque, por ejemplo, te quedaste sin laburo y no podías dormir en la pandemia, empezás a tomar esta medicación y aumenta la agresividad, vamos a terminar viendo escenas cada vez mayores.